Una fractura de tobillo es una rotura de la horquilla formada por el interior y el exterior del tobillo en la pierna, tobillo superior. En la fractura del tobillo, la mayoría de las veces hay una rotura del peroné, es decir, del malleolo lateral. Las fracturas del tobillo en la zona del malleolo externo, según la clasificación de Weber, se dividen en los tipos siguientes: fractura de Weber de tipo A, fractura de Weber de tipo B y fractura de Weber tipo C. La incidencia de las fracturas de tobillo es aproximadamente de 187 por cada 100.000 habitantes por año. Las fracturas expuestas son raras y corresponden al 2% de todas las fracturas de tobillo. La fisiopatología de una fractura de tobillo consta de 3 partes: la fase inicial, la fase clínica y la fase de resolución. En la fase inicial, al momento de la fractura, en la mayoría de los casos se presenta inmediatamente dolor y hay inflamación inminente. En la fase clínica se presenta la deformación de la zona afectada. El dolor es cada vez más fuerte al querer ejercer movimiento, se presentan hematomas y la zona se toma más sensible. En la fase de resolución, el hueso con ayuda de inmovilización empieza a ejercer su cicatrización definitiva desde el foco de la fractura, por medio de un tejido fibroso no osificado. También se puede hacer con la ayuda de una operación que consta para ponerle tornillos y el hueso quede como debe quedar. ¿Cómo saber si presentas una fractura de tobillo? Primero que nada, se te realizará un examen físico. El médico controlará si sientes dolor a la palpación en el tobillo. La ubicación precisa del dolor puede ayudar a determinar la causa. Es posible que se te mueva el pie en diferentes posiciones para comprobar la amplitud del movimiento. Si tus signos o síntomas indican una fractura, es posible que el médico te sugiera una o más de las siguientes pruebas de diagnóstico por imágenes. La primera de ellas es la radiografía. La mayoría de las fracturas de tobillo se pueden visualizar mediante las radiografías. Es posible que el técnico tome radiografías desde una variedad de ángulos distintos, de manera que las imágenes del hueso no coincidan. Usualmente, cuando son fracturas por sobrecarga, no se visualizan mediante este tipo de pruebas. La exploración ósea. Este tipo de pruebas es cuando el técnico te inyecta una pequeña cantidad de material radiactivo a través de una vena. Los huesos atraen el material radiactivo, especialmente aquellas partes donde el hueso está dañado, a lo cual, en las áreas dañadas por sobrecarga, se verán como puntos brillantes en la imagen obtenida. La tomografía computarizada es una de las exploraciones donde se toman radiografías de diferentes ángulos y se combinan para formar imágenes transversales de las estructuras internas del organismo. Estas pueden revelar más detalles acerca del hueso y los tejidos blandos que lo rodean. Esto, de igual manera, puede determinar al médico un mejor tratamiento. La siguiente prueba es la imagen mediante resonancia magnética. En este caso, se emplean ondas de radio y un campo magnético fuerte para crear imágenes muy detalladas de los ligamentos que ayudan a mantener el tobillo en su lugar. Este estudio muestra los ligamentos y los huesos y de igual manera puede ayudar a identificar fracturas que no se visualizan a través de las radiografías. Los tratamientos para la fractura de tobillo variarán según el hueso que se haya fracturado y la gravedad de la lesión. Medicamentos. Es posible que el médico te recomiende un analgésico de venta libre. Terapia. Luego de que se cure el hueso, probablemente necesites distender los músculos rígidos y los ligamentos de los tobillos y los pies. Un fisioterapeuta puede enseñarte ejercicios para mejorar la flexibilidad de las articulaciones y fortalecerlas. Cirugía y otros procedimientos. Reducción. Si presentas una fractura desplazada, lo que significa que no están alineados los dos extremos de la fractura, es posible que el médico necesite manipular las partes para que vuelvan a sus posiciones adecuadas. Este proceso se conoce como reducción. Inmovilización. Para sanar un hueso roto, debe ser inmovilizado y así sus extremos pueden volver a unirse. En la mayoría de los casos será necesario colocar un yeso. Cirugía. En algunos casos, es posible que un cirujano ortopédico necesite usar clavos, placas o tornillos para mantener la posición correcta de los huesos durante la curación.
Estos materiales pueden eliminarse después de que haya sanado la fractura si son prominentes o dolorosos. Una de las lesiones más comunes entre la población es la de tobillo, que puede sufrir un esguince con lesiones en los ligamentos o fractura, hueso roto, aunque otras partes del tobillo también pueden afectarse, como lo son los tendones o los cartílagos. Cuando la lesión no parece severa, los pacientes suelen dar poca importancia al proceso de rehabilitación. Sin embargo, una lesión vieja y mal atendida puede ocasionar problemas de inestabilidad crónica en el tobillo. El tratamiento de rehabilitación es fundamental para conseguir una óptima recuperación del esguince y evitar que haya recidivas, ya que de no ser así, es muy frecuente que suframos de manera constante nuevos esguinces. De hecho, cerca del 70% de las personas que han sufrido un esguince de tobillo vuelven a sufrir esta lesión. Esto depende fundamentalmente de que el ligamento se recupere bien, pero también de que se trabajen y se recuperen aspectos como la fuerza muscular, la propriocepción o el equilibrio. Con la rehabilitación conseguiremos tanto reducir los plazos de recuperación como mejorar los síntomas típicos del esguince, como pueden ser el dolor, inflamación, limitación de movimiento, pérdida de fuerza, pérdida de estabilidad, etc. Pronóstico de la persona al padecerlo. La fractura de tobillo suele seguir una evolución favorable con un tratamiento profesional y fisioterapéutico posterior. El pronóstico depende de la gravedad de la lesión. En la mayoría de los casos, la función del tobillo es totalmente recuperable. Se puede volver a practicar ciclismo y natación normalmente 6 semanas tras la fractura y correr sobre el suelo blando 10 semanas después. Los deportes de pelota se pueden practicar después de la buena recuperación de los músculos, tras 12 semanas. ¿Qué hacer si tú o alguno de tus compañeros les ocurre este trastorno en la escuela? En caso de una fractura, lo primero que debemos de hacer es mantener inmóvil a la persona afectada. No debemos de moverla del lugar en donde está, mientras llamamos a los especialistas que se encargarán de sanarlo y a las autoridades de la escuela para que nos brinden su apoyo. Si alguna persona sabe primeros auxilios, se recomienda aplicar una férula para proteger e inmovilizar el tobillo fracturado. Además de aplicar hielo con un paño sobre la herida para reducir la inflamación. Si ninguno sabe cómo aplicar la férula, no se debe de poner, ya que podría lastimar al herido. En caso de que el alumno siga acudiendo a la escuela o no se le permita dejarla, se deberá de cambiar la ubicación de su lugar asignado a una parte delantera. Los demás alumnos deberán apoyarlo con las labores en las que él se tenga que parar. Además de que el aula se deberá de trasladar a una planta baja si estaba en una planta alta,